el nombre de Jesús, Señor, este día podemos, mi Dios, decir con toda certeza que, oh Padre mío, exaltamos tu nombre y cantamos, mi Dios, con todo nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, nos deleitamos aquí en este lugar, en el medio de tu presencia. Tu palabra dice, donde hay dos o más, tú estás ahí en el medio de ellos. Tú estás acá, Padre. Y te damos gracias porque sabemos que nosotros, la iglesia, somos el templo, tu templo, Padre. Donde tú moras, Padre mío, donde tú, oh Señor, te revelas a nosotros a través de tu gloriosa, hermosa y preciosa palabra, mientras a través de ella ministras nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Dios, por ello. De igual forma entendemos que nosotros somos también el templo del Espíritu Santo, Señor. Y el Espíritu Santo, dice Jesús en en Juan 14, me voy, mas no os dejo huérfanos, os dejo al Espíritu para que os enseñe y os recuerde todas las cosas que yo os he enseñado. Gracias por ello, porque este día tu presencia y tu Espíritu en este lugar van a hacer maravillas, milagros y prodigios, mi Dios, a medida que tu palabra es expuesta y a medida que tú usas este vaso de barro para derramar de tu gloria en el medio de tu pueblo, Padre, de estos tus hijos, los cuales han venido a buscarte a ti, Señor, y a escuchar de ti. Gracias, Padre. Ahora bendícenos, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Estaba meditando en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis y miraba donde los ancianos, los 24 ancianos y la congregación, una congregación tan grande que no se podía contar por ser tan numerosa, ¿no? Y miraba cómo todos ellos cantaban y alababan al Señor. Y decía yo, ¿tendrán sillas en el cielo? ¿Tendrán sillas en el cielo donde la gente se sienta a adorar al Señor? ¿O estarán todos de pie con las manos arriba? ¿Cuáles ustedes creen? ¿Que están en las sillas sentados ahí adorando al Señor? ¿O están de pie alabando y glorificando el nombre de Dios? O sea, a mí me gusta meterme dentro de lo que es la escritura y mirar. O sea, yo soy una persona que me gusta imaginarme las cosas. Y por ello es que, o sea, mirando eso digo, Señor, qué glorioso es estar en nuestros pies alabando tu nombre. Porque así vamos a estar en el cielo, hermanos. Así es de que vamos a practicar, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a este día al libro de Segunda de Corintios, capítulo 7. Y vamos a comenzar con el versículo 1 en adelante. Vamos a tocar un tema el cual yo he titulado Los beneficios de hablar con franqueza. Los beneficios de hablar con franqueza. Bueno, respecto al caso, estudiando y leyendo y indagando en el punto, busqué varias anécdotas. Me gusta a mí comenzar siempre con una anécdota para poderles, como luego dice, enganchar en el mensaje, ¿no? Para que ustedes puedan entrar en el mensaje y puedan, como luego dicen, darles una pequeña probadita para que entonces se les abra el apetito y puedan comer con gusto, ¿no? Y es una de las cosas que me gusta a mí hacer en la enseñanza. Y bueno, dije, Señor, llévame a una anécdota que pueda hablarnos acerca de lo que vamos este día a enseñar. Y entonces llegué a esta que llegó un hombre al doctor. Nunca había ido al doctor. Él era de esas personas que decía, yo no me gusta ir al doctor porque cada vez que voy me dan malas noticias. Y dice el hombre, bueno, no me siento muy bien, ando un poco caído de ánimo, energía no tengo y deseos de vivir no siento. Entonces dice, voy a ir al doctor. Dice, ok, perfecto. Fue al doctor. Llegó el hombre al doctor y llegó al doctor. Le hicieron exámenes de todas clases, de todos colores y de todos sabores, ¿no? Entonces el doctor le hizo todos los exámenes y se ocupó y se olvidó. Y de repente mira el expediente y dice, tenía que haber llamado a este hombre inmediatamente que recibí los resultados. Y cuando le llama al hombre le dice, necesito que vengas a verme porque es urgente que hable contigo.
El hombre llega a la oficina del doctor, le dice, doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué me citó usted aquí a su oficina y qué es tan urgente que me tiene que decir? Ahora, una cosa, si le digo a mí, hábleme con la verdad, hábleme con franqueza, no me ande con vueltas o con rodeos. Dice, bueno, ya que ese es el caso y es lo que usted quiere, pues mire, solamente le quedan 8 días de vida. Y el problema es que hoy es el 8º día, le dice. Hoy es el 8º día, dice, así es de que parece que se me va a ir. O sea, él quería franqueza, le dio franqueza, ¿no? Quería la verdad, le dijo la verdad. Y hermanos, la palabra franqueza es sinónimo de hablar claramente. La palabra franqueza es sinónimo de hablar abiertamente, hablar públicamente, hablar libremente, hablar confiadamente, hablar con denuedo, hablar con seguridad, hablar con confianza, hablar con libertad y hablar sabiendo lo que estamos hablando, lo que estamos comunicando. Y estos, hermanos, son todos atributos de hombres y mujeres de Dios, que tenemos que hablar con claridad, tenemos que hablar con la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque franqueza es la actitud de la persona que dice la verdad, de una persona que habla con la verdad. Nosotros los hijos de Dios no podemos endulzar las cosas y hablarle a las personas un evangelio liviano, porque al final del día sus vidas están en nuestras manos. ¿De qué manera están en nuestras manos? Bueno, el Señor nos las ha confiado, las ha traído a nosotros para que les hablemos acerca de la verdad, acerca del evangelio, acerca de la vida eterna. Y si nosotros no les hablamos a ellos con franqueza, les decimos a ellos, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte de tu vana manera de vivir, tienes que confesar tus pecados, tienes que invitar a Cristo a entrar en tu corazón y serás salvo. Serás salvo. Si nosotros le decimos, es que mira, es que Dios es bueno, Dios te quiere y Dios no quiere que vayas a pasar problemas en el futuro, o que quizá vayas a ir a un lugar ahí que pues está muy calientito, ¿no? Cosas así. O sea, Dios no quiere que le hablemos de esa manera. Él quiere que vayamos al grano, hermanos. Que hablemos con la verdad. Hablemos con franqueza. Y eso es una de las cosas que vamos a mirar en el apóstol Pablo este día. Es lo que el apóstol Pablo nos va a hablar a nosotros. Él no nos va a andar aquí con rodeos o con que a lo mejor te hago sentir mal, o a lo mejor te hiero tus sentimientos, o a lo mejor te enojas porque te hablé de esta manera. Él no le interesa ninguna de esas cosas. Lo único que a él le importa es que nosotros caminemos el camino estrecho que nos lleva a la vida eterna, hermanos, y que seamos esos fieles siervos del Dios Altísimo, el cual nos ha llamado a predicar la verdad. Amén. Para entrar en contexto, hermanos, la semana pasada tocamos un tema que le llamamos el peligro de la desunión, el peligro de la unión desigual, el peligro de la unión desigual. El apóstol Pablo nos habló acerca de la advertencia de la unión desigual en el versículo 14, donde claramente nos dijo él, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nos habló así francamente, ¿no? Él no nos dice, no, ¿sabes qué? Bueno, a lo mejor es buena idea, o a lo mejor es beneficioso, o a lo mejor quizá trabaje, ¿no? No, él dice, no os unáis. Es lo que nos dice ahí, no os unáis. Es lo único que nos dice a nosotros. Él no nos da no nos anda ahí con vueltas ni con rodeos. Y el segundo punto que tocamos la semana pasada también fue la razón para no unirse en yugo desigual en los versículos 15 y 16. ¿Por qué? Dice, porque qué concordia Cristo con Belial, o sea, ¿qué relación hay con Jesús y el mismito diablo? Ninguna. O sea, no hay ninguna. ¿Y qué relación hay con la luz y las tinieblas? Ninguna. O sea, no hay ninguna relación. Y por ello es que nosotros tenemos que entender que cuando la palabra de Dios nos habla a nosotros, nos confronta, no nos está confrontando para hacernos sentir mal, nos está confrontando para que corrijamos nuestras
deficiencias espirituales. Y el tercer punto que tocamos la semana pasada fue la cura para la desigualdad. La cura para la desigualdad. Comenzando desde el versículo 16, dice ¿qué acuerdo hay entre el pueblo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ellos serán mi pueblo. Si entendemos la idea, vemos la cura para la desigualdad, si entendemos el hecho de que nosotros, iglesia, estamos llamados a someternos a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los hombres, ni a nuestra propia voluntad. Porque el mismo Jeremías capítulo 17 versículo 9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? Dice, ¿quién lo conocerá? O sea, no nos podemos dejar llevar por nuestros sentimientos, no nos podemos dejar llevar por lo que la gente nos dice a nosotros, no nos podemos dejar llevar con el hecho de que nos dicen tienes que aprender a perdonarte, tienes que aprender a amarte a ti mismo, tienes que aprender a hacer todas estas cosas. No, un momento, si amarme a mí mismo, ya me amo a sí mismo. A perdonarme a mí mismo, ¿soy acaso Dios yo para perdonarme yo? ¿Soy yo Dios para perdonarme yo? Yo necesito el perdón de Dios, no el perdón mío. Porque soy tan pecador como para perdonarme yo mismo, no puedo. Es lo que el apóstol Pablo nos habla a nosotros. Por ello, hermanos, que el día de hoy vamos a ir a un punto específico. Vamos a tocar el primer punto de este día, es hablar con franqueza la verdad. Hablar con franqueza la verdad. Así es de que no nos andemos con rodeos. No nos andemos con rodeos, hermanos. Si vemos algo que no está correcto y no se alinea con la palabra de Dios, habla la verdad con la palabra de Dios. Y solo con la palabra de Dios. No tu opinión, no tus ideas, no tu ideología, no tu filosofía, ni mucho menos lo que tú crees. Tiene que ser lo que Dios dice. Y solamente lo que Dios dice. Hablar con franqueza la verdad. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Os hará libres. Por ello es que tenemos que hablar con franqueza la verdad. En el versículo 1 nos dice así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Me encantan las palabras del apóstol Pablo. Dice, así que, amados. Dice así que, o sea, por lo que ya les dije yo anteriormente. Por lo que ya les dije anteriormente. ¿Qué nos dijo anteriormente a nosotros? Bueno, pues vayamos al versículo 16, 17 y 18 del capítulo 6. ¿Qué nos dijo en el versículo 16, 17 y 18 del capítulo 6? Bueno, en el versículo 16, 17 y 18 nos dice lo siguiente. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y ellos seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso. Si no separamos nosotros, hermanos, si nos separamos de la forma de pensar y de actuar del mundo, se nos promete una relación
cercana e íntima con Dios. Se nos promete una relación cercana e íntima con Dios. Por ello dice el apóstol Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, qué promesas más gloriosas, ¿no? La promesa que nos hace acá el Señor es que Él nos será a nosotros por Padre y nosotros le seremos a Él hijos e hijas. Es la promesa que nos dice el Señor. Pero entiende algo aquí que es de suma importancia para nosotros. De suma importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque acá hay dos condiciones, hay dos cosas que nos llama el apóstol Pablo a nosotros a hacer. Nos dice primeramente, dice, limpiaos. ¿Limpiaos de qué? Limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu. De toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiaos. Después de un arduo día de trabajo, especialmente si trabajas en la construcción o en la jardinería, pongámoslo así, o cualquier trabajo que sea físico, que has sudado todo el día y llegas a la casa y te dice tu esposa, llegó el león. ¿Por qué? Porque hueles a león, ¿verdad? Pero inmediatamente que llegas, entras al baño y te bañas, dices, qué cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque te fuiste a limpiar de todo el sudor, te fuiste a limpiar de todos los malos olores que traías en tu cuerpo. O sea, te quitaste toda aquella mugre, toda aquella inmundicia, todo aquello que tenías en tu cuerpo. Y acá el apóstol Pablo nos dice a nosotros lo siguiente. Dice, limpiaos de toda contaminación de carne, limpiaos de toda contaminación de carne. Es lo que nos dice acá el apóstol Pablo. Contaminación de carne. ¿Cuál es la contaminación de carne, hermanos? Las cosas de este mundo. Las cosas tales como adulterio, orgías, borracheras, pasiones. Todas esas cosas que practicábamos en el mundo antes. Quitaos todos estos malos pensamientos. Quitaos todas estas cosas que antes hacías en la carne. Quitaos todas estas cosas, dice. Pero no solamente nos manda a limpiarnos de toda contaminación de carne, sino también de espíritu. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque necesitamos quitar del medio nuestro toda idolatría, hechicería y ocultismo. Todo aquello que le roba a Dios su lugar. Si no lo hacemos, no podemos nosotros relacionarnos con Dios. No podemos. El apóstol Pablo mismo nos dijo en los versículos anteriores. ¿Qué relación hay entre Cristo y Balial? O sea, ¿qué relación hay entre Cristo y Satanás? No hay ninguna. ¿O qué relación hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿O qué relación hay entre las pasiones de este mundo y la voluntad de Dios? Ninguna. Ninguna de ellas. Por ello, hermanos, es que Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Como la blanca lana. Hermanos, hay una limpieza que únicamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero también hay una limpieza en la que Dios quiere que tú y yo colaboremos con Él en el asunto. En la cual nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Dios, sí, definitivamente, una vez que hayas tú abierto tu corazón a Él, le hayas dicho, Jesús, yo soy pecador, me arrepiento de mis pecados, de verdad, mira, sinceramente, vengo delante de ti, te pido perdón. El Señor comienza a obrar y a limpiar tu vida y comienza a transformar y hacer tu corazón y darte un corazón de carne. Fíjate lo que nos dice Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? Limpiarnos de toda maldad. ¿Quién? Dios. Pero yo tengo que hacer mi parte.
Dice Juan, dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, si yo confieso mis pecados, entonces Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos a nosotros de toda maldad. Dios nos dice, para limpiarte de la contaminación de carne y de espíritu, tienes que depender de Él, de su palabra, de sus promesas, de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus decretos, de todo el consejo de Dios. Tienes que echar mano de las herramientas que el Señor te ha dado. Tienes que armarte hasta los dientes con la palabra de Dios. Tienes que ponerte la armadura de Dios para poder vencer. Por ello es que nos dice, ven y pongámonos a cuentas. O sea, confiesa tus pecados. Y si fueren como la grana, o sea, si fueren tan rojos como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. O sea, Él nos promete limpiarnos a nosotros, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ahora hay otro punto del cual nos habla aquí el apóstol Pablo, que nos dice que después de que nos hayamos limpiado de carne y espíritu, ahora tenemos que perfeccionarnos en la santidad y el temor de Dios. Tenemos que perfeccionarnos en la santidad y en el temor de Dios. Jesús, hablando con sus discípulos en Mateo 5, versículo 48, les dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay un refrán, hermanos, que dice, la práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Si tú no practicas la santidad, en otras palabras, si no practicas la lectura de Dios, si no practicas el orar o hablar con Dios, pues entonces no vas a poder llegar a perfeccionar tu santidad y tu temor a Dios. Es lo que nos dice la Escritura acá. Por ello es que tenemos que perfeccionarlo. ¿De qué manera? Ok, perfeccionar quiere decir que yo estoy, por ejemplo, armando un rompecabezas, ¿no? Para que el rompecabezas sea perfecto, tienen que caer todas las piezas en su lugar. Todas las piezas en su lugar. Y a medida que armo uno, ok, me tomaron 4 horas. Después vuelvo a empezar otro, me tomó 3 horas. Después comienzo a armar otro, me tomó 2 horas. Y después armo otro, me tomó 1 hora. ¿Por qué? Porque entre más lo hago, mejor me estoy haciendo en el asunto. Entre más lo hacemos, mejor nos salen las cosas. Y eso es lo que hace, lo que nos dice acá el apóstol Pablo. Perfecciona. ¿Perfecciona qué? Perfecciona la santidad en el temor de Dios. O sea, ten temor de Dios en una forma de, recuerda quién Él es. Él es santo, Él es justo, Él es fiel, Él es verdadero. Tenemos que nosotros también adquirir, o sea, hacer como Él, ser como Él. Tenemos que adoptar ese mismo carácter, el carácter de Dios, para poder nosotros entonces perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Por ello es que no es suficiente con que nos limpiemos de toda contaminación, hermanos. La vida cristiana no solamente implica deshacerse del mal, sino hacer continuamente el bien. Hacer continuamente el bien. Efesios 4:31 nos dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús.
Hermanos, estamos llamados nosotros este día ¿a qué? Estamos llamados a limpiarnos de toda contaminación de carne, a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, y a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En el versículo 2 dice el apóstol Pablo, admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido. Y a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Nos habla de no solamente de Él, sino de aquellos que trabajan con Él. Es de lo que nos habla acá. Y hermanos, el poder de las palabras es increíble. Con nuestras palabras podemos injuriar, corromper y engañar. Santiago nos dice en Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Capaz también de refrenar, ¿qué? Dice todo el cuerpo. Abre tu Biblia ahí en Santiago. Santiago capítulo 3, versículo 2. Quiero llevarte a leer el resto de esos versículos. Santiago 2:3. Vamos a leer el 4 en adelante. Santiago 2:3. Vamos a seguir leyendo en el versículo 4 porque, ¿sabes qué? Necesito darte contexto para esto. Y nos dice en Santiago 2:3. Vamos al 1 para que dé un poquito más de contexto, ¿no? Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en boca de los caballos, para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques se enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Llena de veneno mortal. El apóstol Pablo dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido y a nadie hemos engañado. Pablo le recuerda a los corintios que ellos ya saben, a pesar de lo que algunos problemáticos habían dicho en contra del apóstol Pablo, que enseñaba falsas doctrinas, dice él, en ningún momento nosotros nos hemos desviado de la verdad, nos hemos desviado de la palabra de Dios, nos hemos desviado de la visión de las
profecías de lo dado a nosotros por Dios para enseñaros a vosotros la verdad. Os la hemos dado tal y como Dios la dio a sus fieles profetas, y de la misma manera que Él me la dio a mí, yo os la he dado a vosotros. Y no hay nada con lo que ustedes puedan acusarme a mí. Hermanos, qué convicción más profunda. ¿Se podría decir lo mismo de nosotros? ¿Podría la gente o podríamos nosotros mismos decir a las personas: hey, yo en ningún momento os he engañado, yo en ningún momento os he agraviado, yo en ningún momento os he corrompido? Cuando hablamos de agravios, estamos hablando de alguien a los cuales tú ofendes. Cuando hablamos de corromper, es cuando les estamos dando a las personas filosofía distinta a la palabra de Dios y estamos tratando de acomodarles las cosas para que ellos no se sientan mal, ni para que les ofendamos tampoco. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Les estamos hasta cierto punto dando un caramelo, el cual les está contaminando su cuerpo completo. Tenemos que hablar la verdad, a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que enseñar, instruir y corregir con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el resultado de ello es para que el varón perfecto, el varón de Dios, pueda caminar en santidad y en el temor de Dios. No nos podemos dar el lujo nosotros, hermanos, de enseñar nuestra ideología, de enseñar nuestra filosofía, de enseñar lo que nosotros creemos que es verdad. No podemos darnos ese lujo. No podemos, por el hecho de que a Dios tenemos que dar cuenta. La Escritura dice: si hicieses tropezar a uno de estos mis pequeñitos, mejor te fuese atarte una piedra de molino y tirarte en el fondo del mar. Y el mismo Santiago nos dijo: no os hagáis muchos de vosotros maestros. ¿Por qué? Porque recibiréis mayor condenación. O sea, cuando tú tienes la oportunidad de enseñarle a alguien, o decirle a alguien, o hablarle a alguien acerca del Evangelio, tú eres el maestro que le estás enseñando a aquella persona el camino a la verdad. Y tienes que hablar la verdad, y tienes que hablar la verdad tal y como está escrita en la palabra de Dios. Continuando en el versículo 3, nos dice la Escritura: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. El deseo de Pablo no es condenar a los corintios cristianos, sino restaurar los lazos de compañerismo que tuvo una vez con ellos. Pablo en verdad amaba a los corintios, hermanos. Los amaba con todo su corazón. Y se ha dicho antes que muchas veces el apóstol Pablo llegó a ellos directo y al caso, al punto. Y les habló a ellos tal y como se debe de hablar muchas veces la verdad. A veces nosotros nos cohibimos de decir la verdad porque no queremos ofender al hermano, no queremos ofender a la hermana. No queremos que se vayan de nuestra vida, no queremos que se vayan de nuestra congregación, no queremos que se vayan de ser nuestros amigos o amistades. Y estamos viendo claramente lo mal que están viviendo y las cosas erróneas y equivocadas que están haciendo. ¿Y qué es lo que hacemos, hermanos? Nos quedamos callados. No decimos nada al respecto. ¿Crees que les estemos haciendo bien? No les estamos haciendo bien. Porque les estamos viendo encaminarse hacia el mismito infierno y les estamos dejando ir al infierno. Se están apartando de la verdad. Y la cuestión es la siguiente: cuando éramos incrédulos y no conocíamos de la verdad y vivíamos de esa manera en el mundo, cuando comparecías ante Dios, Dios te juzgaba por las cosas que hiciste y te tenía por inocente. Pero una vez que has venido a la verdad y has conocido la verdad y sigues haciendo las cosas equivocadas del mundo, el juicio es triple, es doble. Porque conoces la verdad y optas por seguir haciendo lo equivocado. Ahora ya no eres inocente, ahora lo estás haciendo, como luego dicen por ahí, eres
eres, como dicen, estás haciéndote loco con maña, ¿no? O sea, eres mañoso. Es lo que nos dice la Escritura, hermanos. Por ello, Pablo en verdad, como les dije, amaba mucho a los corintios. Y ya he dicho antes que dice, estáis vosotros en nuestro corazón. Y estamos con ustedes para morir y para vivir. Estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos a todo. Ahora, ¿cuánto amas tú a tu familia, a tus hermanos y al pueblo de Dios? ¿Estás dispuesto a vivir y a morir por ellos? A vivir por ellos quiere decir que vas a vivir para demostrarles a ellos el amor a Dios, el amor por Dios y el temor de Dios. Porque Pablo estaba listo para todo eso. Nos dice Juan 10:10. Nos dice las siguientes palabras. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor por su vida da por las ovejas. Yo soy, dice, el buen pastor. Y su vida da por las ovejas. Lo que nos lleva al segundo punto este día. Hablar con franqueza nos trae gozo. Hablar con franqueza, hermanos, nos trae gozo a nosotros. En Santiago capítulo 5 nos dice que si nosotros logramos que un pecador se arrepienta y vuelva nuevamente a los caminos de Dios, hemos ganado una alma para el Señor. Hemos ganado una alma para el Señor. El versículo 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros. Mucha franqueza tengo con vosotros. Tengo la libertad de hablaros libremente. Tengo la libertad de hablaros a vosotros con todo mi corazón. Tengo la libertad de hablar con ustedes y hacerles a ustedes entender cuánto les amo. Pero también tengo la libertad de decirles, si están equivocados, corregirles con la verdad. Corregirles con la verdad. Por ello dice, mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones. Por ello Pablo dice, yo he sido franco con ustedes. Algunos de ustedes lo han tomado como que yo he sido muy duro con ustedes. Lo han tomado como que lo único que yo he venido es hacerles a ustedes la vida de cuadritos. Como lo único que yo soy para ustedes una persona legalista. Como lo único que yo soy para ustedes una persona de carácter muy duro. Pero en sí no lo soy, dice. Porque mi amor por ustedes ha sido más allá de lo que ustedes pueden ver. Tanto es mi amor por ustedes que he sufrido tribulaciones. He recibido golpes en mi cuerpo y he sido vituperiado y he sido puesto en la silla de juicio por las razones equivocadas. Dice él, yo les hablo con la verdad. Yo les hablo a ustedes con la verdad. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, nos dice el apóstol Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo,
y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El apóstol Pablo los está confrontando. Pero, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Que ustedes no saben que el que murió por nuestros pecados se llama Jesús, el Hijo de Dios? Su título es Cristo y es el Mesías, el enviado de Dios. ¿No entienden ustedes ese concepto? Muchas veces así mismo es que nosotros tenemos que hablar con las personas. No nos podemos nosotros poner blanditos por el hecho de que no queremos ofenderles a ellos. Tenemos que entender, hacerles entender, porque si nosotros logramos convencerles a ellos de pecado, que están en el lado, van por el camino equivocado, dice la Escritura que aún hemos ganado una alma para el Señor. Por ello, ellos, los corintios, estaban adoptando las corrientes de este mundo, alejándose de Dios. Estaban adoptando las corrientes de este mundo. ¿Qué hace este mundo, hermanos? ¿De qué manera celebra este mundo? ¿De qué manera estás celebrando tú en tu casa o con tu familia? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Estás haciendo de la misma manera que lo celebra el mundo? Entonces, estás adoptando las corrientes de este mundo. Y desafortunadamente, el apóstol Pablo nos lo dice de esta manera. Simplemente, ustedes se han dejado llevar por las corrientes de este mundo y por ello y por esta razón es por la cual yo os tengo que hablar con la verdad para que el día de mañana, cuando ustedes estén delante de Dios, su sangre de ustedes no sea sobre mí. No sea sobre mí. ¿Por qué? Porque yo os hablé con la verdad. En el Antiguo Testamento encontramos un pasaje. La cita y el libro no me vienen a la mente ahora, pero sí el pasaje. Donde nos dice a nosotros el Señor, le dice el Señor al profeta, le dice, hey, si el atalaya, o sea, el atalaya es el que vigila la puerta, o sea, vigila en una torre alta, ¿no? Y es el que está vigilando alrededor de la ciudad que no vengan enemigos. Si el atalaya dice, mira venir al enemigo y grita a la ciudad, hey, peligro, peligro, viene el enemigo sobre nosotros. Y nadie hace nada al respecto. Y viene el enemigo, entra a la ciudad y los destruye. Dice el Señor, la sangre de ellos es sobre de ellos. ¿Por qué? Porque el atalaya fue diligente en darles a ellos la advertencia del peligro. Pero si el atalaya mira venir el peligro y dice, esto no hace nada, ¿para qué les voy a decir? Y entonces viene el enemigo, entra a la ciudad y destruye la ciudad. Dice, ahora la sangre de la ciudad es sobre el atalaya. ¿Por qué? Porque no les advirtió a ellos acerca del peligro. No les advirtió a ellos acerca del peligro. Mi responsabilidad como ministro de la palabra de Dios, tu responsabilidad como ministros de la palabra de Dios. Todos nosotros somos ministros. ¿Qué es ministro? Alguien que ministra a otra persona. Alguien que ministra la palabra de Dios. Si tú has tenido la oportunidad de abrir tu Biblia y leerle la Biblia a alguien más, le estás ministrando a ellos con la palabra de Dios. Y si lo has hecho, has sido un ministro de Dios. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Por ello, dice el apóstol Pablo, es sobreabundado de gozo en todas nuestras tribulaciones. He sufrido, mucho he sufrido, dice. Y no solamente he sufrido, dice, pero me gozo en el hecho de que os he enseñado con la verdad. En Juan 16:33, nos dice la Escritura, esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A pesar de las muchas tribulaciones que Pablo enfrentó, interior y exteriormente, hermanos, halló gozo. Halló gozo, ¿por qué?
Porque muchas de las veces es fácil para nosotros gozarnos cuando todo va bien, pero gozarse en el medio de los azotes, gozarse en el medio de cuando te están apedreando, gozarse en el medio cuando te están acusando falsamente o te están ofendiendo y aún tú tienes gozo en tu corazón por el hecho de que sabes que el Señor está contigo, que el Señor está obrando a través de ti, que el Señor está haciendo una obra maravillosa en tu vida. Es ahí donde tú entiendes y comprendes perfectamente que el Señor está contigo. Y tienes gozo en el corazón. Por ello en el versículo 5, ¿qué nos dice el versículo 5? El versículo 5 dice, porque de cierto, cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos y de dentro temores. De dentro temores. Dirás tú, bueno, ¿qué le pasa al apóstol Pablo? Bueno, que muy hombre de Dios, ¿cómo que tiene miedo? ¿Cómo que tiene miedo? Bueno, tal como lo somos tú y yo, él también tuvo también sus temores y tuvo hasta cierto punto fue atribulado. Es más, incluso si vas al libro de Hechos, capítulo 27 conmigo, ese no lo tengo acá en la pantalla, pero si vas a Hechos 27, versículos 23 y 24, Pablo estaba tan atemorizado de la tormenta que ellos estaban experimentando, que el Señor tuvo que enviarle a él un ángel y decirle, hey Pablo, tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Qué acaso ya no te dije a ti que ibas a llegar a Roma? ¿No te dije a ti que todo iba a estar bien? Porque Él nos dice acá en el libro de 2 de Corintios 7:5, dice, porque de cierto cuando venimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, o sea, fueron atribulados en todo, de fuera conflictos, ¿de qué manera? O sea, eran confrontados continuamente. O sea, donde quiera que iban eran confrontados porque ellos hablaban la verdad y los que enseñaban las falsas doctrinas continuamente estaban causándoles a ellos problemas. Pero dentro, dice, y por dentro temores. O sea, ellos temían por sus vidas, temían qué es lo que iba a pasar con ellos. Pero en el libro de Hechos, dice la escritura en el libro de Hechos 27:23, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pero lo que vemos acá es que en el medio de esta tormenta, cuando vemos que ya habían perdido toda la esperanza de vivir, Dios le manda un ángel a Pablo y le dice, Pablo, tú no vas a morir aquí en el mar. ¿Qué no te dije yo a ti mientras estabas en Cesarea que tú ibas a comparecer ante César? ¿No te dije que ibas a ir a Roma? Entonces no temas. O sea, hay momentos de flaqueza en nuestras vidas en las cuales entra en nuestro corazón el temor. Ahora, ¿está malo? No, no está malo. Quiere decir que somos seres humanos. Quiere decir que nosotros también, hermanos, en ciertas ocasiones vamos a experimentar el miedo, vamos a experimentar el temor, vamos a experimentar la incertidumbre, pero al final del día tenemos que entender que como así Dios le envió un ángel a Pablo, Dios también nos va a enviar palabra de ánimo para levantarnos el ánimo, Por ello, le dice a él, hey, tú tranquilo, yo estoy en el asunto. Yo estoy en el asunto. Y les está diciendo a ellos, hey, todo esto he sufrido por vosotros. Y todo esto he vivido por vosotros. Lo que nos lleva, hermanos, al tercer punto este día. Hablar con franqueza nos trae consuelo de Dios. Hablar con franqueza nos trae consuelo de Dios. En el versículo 6
Dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló en la venida de Tito. En el libro de Hechos, capítulo 27, versículos 23 y 24, podemos ver que Dios envió un ángel a Pablo. ¿Para qué? Para decirle, Pablo, tranquilo, no temas. ¿Le confortó? Sí, mucho. Porque dijo, oh, gracias Señor, porque me acabas de recordar de tus promesas. Ahora acá en esta porción de la escritura, Dios no le envió un ángel. ¿Le envió a quién? Le envió a Tito. Así que muchas veces Dios, para confortar nuestras vidas, para confortarnos a nosotros, iglesia, nos va a enviar lo que sea necesario para levantarnos el ánimo. Una persona, una predicación en la radio, quizá un programa de televisión, quizá un ángel, quizá la misma voz de Dios venga a tu oído y escuche su palabra para decirte, ánimo, ánimo, arriba, arriba. Tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo. Y si yo contigo, ¿quién puede estar en contra tuya? Y el apóstol Pablo acá dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea, él sintió un gran alivio cuando llegó Tito. ¿Por qué? Porque Tito, ¿de dónde venía? Tito venía de Corinto. Venía de Corinto. Tito había estado en la ciudad de Corintios cuando fue a llevarles la primera carta. Y cuando les fue a llevar a ellos la primera carta, cuando leyeron la carta, muchos de ellos se disgustaron con Pablo. Muchos de ellos dijeron, Pablo, tú la verdad que eres demasiado fuerte, demasiado duro, y por lo tanto dice, la verdad que no nos gustaría identificarnos contigo. Y muchos de ellos le dieron la espalda a Pablo. Muchos de ellos le dieron la espalda a Pablo. Pero ahora que llega Tito, escucha las palabras de Tito. Y si no solo con su venida, sino también en el versículo 7. En el versículo 7 dice, no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Aún más. O sea, él creía, el apóstol Pablo creía que todo estaba perdido. Él dijo, ¿sabes qué? Mi carta fue tan dura, fue tan fuerte, que cuando la recibieron los corintios, definitivamente no me quieren volver a ver ni en pintura ni saber de mí. Y muchas veces eso es lo que nosotros sentimos y pensamos cuando le hablamos a alguien acerca de la verdad y les hacemos ver el error en el cual ellos están y la condición en la cual ellos se encuentran. Y decimos, oh, los hemos perdido. Oh, ya nunca más les vamos a mirar. Porque se han ofendido por las palabras que les hemos traído. Se han ofendido por lo que les hemos dicho. Y esa era la condición del apóstol Pablo. Dice, ¿qué pasó? Dice, ahora mi carta les ha ofendido tanto que voy a perderlos para siempre. Pero ahora al escuchar a él, al escuchar de Tito, que no solamente las palabras del apóstol Pablo les habían ayudado a corregir la deficiencia espiritual que había en sus vidas, sino que ahora ellos estaban siendo instrumentos en la mano de Dios para confortar al apóstol Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque lloraron por Pablo y indagaron, preguntaron, oraron, ayunaron por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, al escuchar estas palabras, dijo, me gozo. ¿De qué? Me gozo en el hecho de que ellos, quienes, estos corintios, se hayan alineado con Dios y hayan hecho lo correcto. Es muy importante, hermanos, nosotros entender ese concepto. Muy, muy importante. Por ello, cuando hables la verdad y la persona a la cual tú estés enfrentando con la verdad y les digas a ellos lo que está
que has notado mal en sus vidas, no te cohibas por el miedo a perder una amistad. Es mejor perder una amistad que ellos pierdan su alma. Es mejor, hermanos, que ellos conozcan la verdad y la verdad les hará a ellos libres. Pero habla con la verdad. Porque si no hablas tú con la verdad, entonces la sangre de ellos va a ser requerida de ti delante de Dios. Y si tú sigues siendo cómplice de la maldad de ellos, tú eventualmente también vas a tener que dar cuentas a Dios por no hacer lo que debiste de hacer. Así es de que para concluir, hermanos, ¿de qué manera podemos aplicar estos 7 versículos a nuestra vida? Número 1, siempre tenemos que hablar la verdad con franqueza. La verdad. No lo que tú creas que es verdad. No, la palabra de Dios con franqueza. ¿Vas a exhortar a alguien? ¿Vas a confrontar a alguien? ¿Vas a decirle a alguien cómo corregir su deficiencia en su vida? No lo hagas a tu manera, ni mucho menos adoptes tus palabras. Adopta la palabra de Dios. Adopta el mensaje, la verdad. ¿Por qué? Porque en la verdad, hermanos, y contra la palabra de Dios, nadie, absolutamente nadie, puede decir cosa contraria. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tienes que hablar la verdad en amor. Segundo punto, hermanos, hablar con franqueza te va a traer gozo. ¿Por qué? Porque una vez que esa persona se arrepienta y arregle su caminar con el Señor, te vas a dar cuenta de algo. De que lo que tú hiciste, aunque te dolió a ti y les dolió a ellos, valió la pena. Y te vas a alegrar. La Escritura nos dice en el libro de Lucas que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el cielo. Los ángeles hacen fiesta en el cielo. Por ello es que también nosotros nos debemos de gozar. Tercero, hablar con franqueza, hermano, nos trae consuelo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vemos el resultado de las cosas que se hicieron y las cosas que se dieron, y el resultado del haber hablado con la verdad, hermanos, es glorioso y maravilloso. Amén. Ponte de pie, vamos a concluir. Ponte de pie. Padre, gracias, mi Dios, ese día, por ese tiempo en tu presencia. Señor, lo que tú, Padre mío, nos has hablado, te pido que sea escrito en las tablas de nuestro corazón. Yo entiendo que muchas veces, mi Señor Jesús, hablar con la verdad o hablar con franqueza no es fácil. Por ello es que pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para hacerlo de una forma que tú seas glorificado, Señor. Porque al final del día, Señor, hacer volver a una alma, Señor, de su equivocación, su error, y caminar en la verdad, mi Dios, es lo que tú deseas, lo que tú quieres. Y nos estás usando a nosotros, mi Dios, para llegar al corazón de tal persona. Aquí estamos, Jesús. Úsanos, mi Dios, para hacer lo que nos has llamado a hacer. Igual, Padre mío, bendice a tu pueblo, Señor. Todos los que estamos aquí en este lugar conocemos, mi Dios, lo que tenemos que hacer. Y dice tu palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si nosotros, mi Dios, por complacer al mundo o las cosas de este mundo, dejamos, mi Dios, de hacer lo bueno, pues estamos pecando ante ti, mi Dios. Yo, Padre mío,
Tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Seamos salvos. Examina nuestro corazón. Examina nuestra alma. Perdónanos, Padre. Si estás acá este día y con los ojos cerrados y el rostro inclinado, ahí donde tú estás, y si hay algo en tu vida este día que tienes que confesarle al Señor, confiésaselo. Dile que te has quedado corto, dile que has fallado. Dile que reconoces que lo que hiciste no es del agrado, de su agrado, y dile que te perdone y que nuevamente alinee tu corazón con su corazón, y que de hoy en adelante no vas a permitir más el pecado en tu vida, ni vas a permitir más las cosas de este mundo, mucho menos en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Vas a corregir con amor, vas a corregir con paciencia, y vas a pedirle al Señor este día que te restaure el gozo de tu salvación. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de estos siervos tuyos. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de ellos y cómo están viviendo y qué es lo que debemos confesar. Por ello es que a ti lo dejamos y en tus manos lo entregamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios.